Vettel necesita mejorar, eso está claro, pero para que de verdad veamos un auténtico renacer de Sebastián en la Fórmula 1, tienen que cambiar muchas cosas, quizá demasiadas. Esto no solo consiste en equipo nuevo, vida nueva, que puede ayudar, está claro, el aterrizaje de Sebastián en Aston Martin, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente el cambio de aires, ni tampoco dejar por fin olvidarse ya de Charles Leclerc como compañero de equipo que le ha tenido minada la moral estos años, sino que debe ser más pragmático y fijarse en los fríos datos, en dónde puede mejorar y dónde tiene la obligación de hacerlo, porque Leclerc estuvo muy por delante de él el año pasado. Esto viene de lejos ya, de algún error que otro en 2018, de una retahíla ya de errores en 2019 y también una crisis de rendimiento y lo que se convirtió después en una crisis de confianza. Y no es fácil salir de ahí, ni mucho menos. Pero al menos en este vídeo vamos a intentar repasar un poco esas claves de lo que tiene que mejorar Vettel de cara al futuro. No me voy a enrollar muchísimo, se va a ser un vídeo cortito y al pie, es lo que pretendo, ¿no? Porque al final Vettel sabemos que tiene talento, tiene capacidades más que demostradas y Aston Martin lo necesita. No estamos hablando de que Lance Stroll sea un piloto precisamente que pueda sacar lo mejor del coche. Para eso necesita al 4 veces campeón del mundo que al menos creen que han fichado y creen que pueden recuperar, que es Sebastian Vettel. Para eso Vettel tiene que recuperar su confianza y volver a ser el piloto que era antes, o al menos parecerse. Yo creo que es el principal objetivo de Vettel en esta temporada 2021, que va a ser un poco de transición también para lo que está por venir, que es 2022, que ahí pueden estar muchísimas más cosas en juego, ¿no? Veremos a ver cómo le salen las cosas a Vettel, que desde luego, ¿no? O sea, todo esto para él va a suponer un cambio tremendo. Han sido 6 temporadas en Ferrari, temporadas muy complicadas, en las que ha habido bastantes más malos tragos que buenos, y al menos el hecho de no haber luchado por ningún título hasta el final ya dice bastante, ¿no? Pero esa ansiedad que ha tenido en muchas ocasiones se ha traducido en malos resultados y en una espiral de la que le ha costado mucho salir. Veremos a ver si lo consigue, ¿no? Pero los datos hablan por sí solos, o sea, es que cuando vemos, por ejemplo, cosas como esta en estas gráficas, nos indican muchas cosas. Esto es respecto a las clasificaciones, ¿eh? Luego nos meteremos en las carreras, donde también hay mucho que decir. Pero fijaos, únicamente 3 veces Sebastian Vettel la pasada temporada consiguió meterse en Q3. Y no me digáis que es cosa del coche, porque por ejemplo Leclerc con el mismo monoplaza consiguió meterse en 11 Q3, que es algo, por ejemplo, que consiguió exactamente ese mismo número, 11, Lance Stroll, que va a ser el próximo compañero de Vettel en la Fórmula 1. Esto es algo que tiene que mejorar muchísimo Vettel, las clasificaciones, como tenemos también aquí el promedio, la diferencia que le consiguió meter Leclerc a Vettel con el mismo coche en clasificaciones, casi 3 décimas por Gran Premio. Esto es una salvajada. Fijaos que, por ejemplo, seguramente mucha gente piensa que Pérez le metió más diferencia en promedio, estoy hablando, en las clasificaciones a Lance Stroll. Y no es así, poco más de 1 décima. Pero Leclerc sí que estuvo, además de que vemos en ese cara a cara, ¿no? 13-4, que ya es bastante sonrojante, pero casi 3 décimas. Esto ya nos indica que Vettel, al que no le pudo, sin embargo, la presión, por ejemplo, en las Q1, no hay descalabros destacables, sí que es cierto que en cuanto a rendimiento real no conseguía sacar lo mismo del coche que Charles Leclerc a una vuelta, empezando por ahí, ¿no? Pero luego ya si nos vamos a lo que son las carreras, me gusta mucho, por ejemplo, este dato que dan los compañeros de F1 Lead, que os recomiendo que les sigáis porque son buenísimos. Posiciones ganadas y perdidas en primeras vueltas durante la temporada 2020. Se ha hablado mucho, ¿no?, de Giovinazzi, que ha sido el piloto que más posiciones ganó en primeras vueltas la pasada temporada. Pérez, por cierto, el que más perdió, pero lo que seguro que no sabéis es que Vettel fue el 4º por la cola. Que claro, igual pensáis, bueno, en primera vuelta, saliendo desde atrás, igual remontando, pues conseguía ganar posiciones. No es así, ha perdido más de las que ha conseguido ganar. Y sin embargo Leclerc, como veis, consiguió ganar 11 posiciones finalmente, contabilizando más y menos en todas las carreras. Y por cierto, Lance Stroll
8. Así que para acercarse a esos números va a tener que mejorar bastante. No sé quién estará por delante, si Vettel o Stroll, pero estos números de momento nos demuestran que tiene bastante que mejorar Sebastian Vettel frente a un compañero que, a ver, estamos todos de acuerdo, no es ni mucho menos de los mejores de la parrilla, pero que si rescatamos cosas positivas de Lance Stroll en la pasada temporada, por ejemplo, yo recuerdo la salida del Gran Premio de España, recuerdo también en el Gran Premio de Hungría, ¿no?, con la lluvia que dio bastante la cara, por supuesto, lo que todos tenéis en la cabeza, Gran Premio de Turquía, Lance Stroll desde la pole, seguramente muchos se pensaban que le iban a quitar las pegatinas en la salida y no fue así, mantuvo el titpo, mantuvo la posición, así que nos ha dejado cosas bastante positivas, al menos en las primeras vueltas. Y luego si hablamos de carreras, pues qué decir, 9-4 le metió Leclerc, diferencia en puntos grandísima, también la hay, por supuesto, entre los pilotos de Racing Point, no hubo color, ¿no? Sergio Pérez le metió una auténtica paliza a Lance Stroll, lo que le valió a la postre, ¿no?, para fichar por Red Bull, pero vemos cómo el cara a cara está 4-4, aquí Vettel sale totalmente mal parado, no conseguía estar con asiduidad por delante de Charles Leclerc. Y digo lo de asiduidad porque la regularidad es esto, ¿no? Posición media en carrera. Claro, cuando ves que Vettel apenas 10,4, ¿no? Posición décima en cuanto a la media, mientras que Leclerc séptimo, exactamente igual que la media de posiciones de Lance Stroll la pasada temporada. Se podía, con ese coche se podía estar a la altura del que posiblemente yo creo que fue el tercer coche de la parrilla la pasada temporada, aunque finalmente no consiguieran ese tercer puesto en el Mundial de Constructores. Pero claro, para quedar séptimo en cuanto a promedio tienes que estar alguna cuarto, otra octavo, eso sí, siempre en los puntos, y 10,4 quiere decir que normalmente no estuviste siempre en los puntos, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, pues me quedo con estos datos. Sí que es cierto que en cuanto a carreras se refiere, también es cierto, tenemos que hablar que Sebastian Vettel, por ejemplo, en la temporada creo que 2019, junto con Lance Stroll, fueron dos pilotos que consiguieron un gran número de carreras consecutivas terminadas, lo cual demuestra también que la próxima pareja de pilotos de Aston Martin pues también tiene esa regularidad en cuanto a traer el coche sano y salvo a casa, que terminan carreras, que han tenido buenas rachas si la comparamos con las históricas de la última década, pero no es suficiente. Yo creo que todos tenemos claro ahora mismo que seguramente en 2021 al menos va a haber más coche que pilotos. No es ni mucho menos la pareja más sólida de la Fórmula 1, tienen que mejorar los dos, pero quizás Stroll esté más cerca del límite de su talento que, por supuesto, Sebastian Vettel, que lo ha fijado mucho más alto hace ya bastantes años, ¿no? Conseguir volver a alcanzar ese rendimiento va a ser muy difícil, pero no imposible, y yo creo que tiene posibilidad de hacerlo ahora con esta nueva vida que le espera en Aston Martin.